Muy bien, hola chicos, vamos a hacer lo que es un diagrama de estados, ¿sí? Este es un diagrama de estados, es muy simple. Esto es para utilizar entradas asíncronas, ¿sí? Pero el reloj va a seguir siendo síncrono. Quiere decir, nosotros podemos hacer ya circuitos secuenciales combinados con combinatorios. Esto nos va a servir para mantener algunos estados con condiciones de memoria. Por ejemplo, aquí tenemos todos los que son los círculos representan un estado y los estados están representados por las Qs. En este caso nada más hay dos estados, el estado 0 y el estado 1, y hay solo una Q, ¿sí? Una Q0, si así lo quieren llamar, Q0, Q0. Q0 igual a 0, Q0 igual a 1, ¿sí? Porque solo hay un flip-flop. Ahora, nosotros podemos añadir a este sistema ciertas entradas, por eso estas líneas, estas curvitas son las líneas para entradas y condiciones. En esas líneas de entradas y condiciones nosotros podemos poner los botones que se van a utilizar, o tipo de sensores o cualquier otro tipo de señal que nos ayude a cambiar de un estado 0 a un estado 1, ¿sí? Según sea el caso. Vamos a hacer un ejemplo. Va a consistir en prender y apagar un motor, ¿sí? Un ejemplo muy simple para poderlo entender. Y si yo quiero decir que quiero apagar y prender un motor, pero utilizando tres botones, ¿sí? Entonces tengo el botón A, B y C, ¿ok? Tengo tres botones y nosotros podemos establecer las condiciones que queramos para poder encender nuestro motor. Por ejemplo, si por seguridad yo digo que el motor encienda cuando A y B sean igual a 1, ¿sí? Entonces, si el motor estaba en un estado Q igual a 0, cuando yo apriete A, B igual a 1, 1, o sea, si yo aprieto los dos push al mismo tiempo, entonces el motor va a cambiar a estado 1, ¿sí? Y si yo cambio las condiciones y ahora digo que para apagarlo quiero que se apague con B y C, ¿sí? Si B y C están en 1, ¿sí? Entonces, si está prendido el motor, se va a apagar, ¿sí? Bajo estas condiciones. Entonces, en estas líneas, nosotros escribimos esas condiciones. Por ejemplo, aquí en esta línea podemos escribir ABC igual. Aquí está diciendo que de 0 va a pasar a 1 por la flechita, el piquito de la flechita que no se alcanza a ver bien, pero es aquí. Entonces, para poder pasar de apagado a encendido, dijimos que A y B tienen que estar en 1. Entonces, nosotros podemos decir que las entradas quedarían así: 1, 1 y la entrada C en 0, ¿sí? Para que no se vaya por accidente a apretar con el C y también se vaya a prender. Nosotros aseguramos que únicamente con esta combinación vamos a cambiar de estado 0 a 1, ¿sí? De apagado a encendido. Ahora, la única condición para poder apagarlo, o sea, si ya está encendido el motor y vamos a apagarlo, entonces tenemos ABC igual, y tendríamos que ahora es 0, 1, 1, ¿sí? La combinación de los botones, porque aquí únicamente estamos diciendo que con B y C
prendidos, vamos a lograr hacer que se apague. Entonces, cualquier otra combinación va a ser irrelevante para ambos estados. Y por eso están estas otras flechas. Cuando de un estado sale una flecha y termina en el mismo estado, significa que esas condiciones no van a causar ningún efecto sobre el estado, sobre el flip-flop. Entonces, vamos a suponer que está apagado el motor y los botones aquí estarían ABC. Aquí los botones estarían en todas las demás condiciones, excepto las de encendido. Entonces aquí sería 000, 001, 010 y 011. ¿Sí? A ver, déjenme escribo las demás. 1, 2, 3, 4 y 2, 0, 0. Se me olvidó. 0, 0, 1, 1 y 0, 1, 0, 1. Entonces tenemos todas estas combinaciones con los botones. Mientras esté apagado el motor, nosotros podemos jugar con los push. Algo importante aquí es que ya no vamos a utilizar el dip, vamos a utilizar los push button para poder activar todas estas condiciones, para poder comprobar que realmente existe un estado de memoria. Entonces, en este caso, eliminamos la condición que se parezca a esta, que es esta de aquí. ¿Sí? Entonces vean, son 2, 4, 6, 7 combinaciones. Si nosotros apretamos cualquiera de estas combinaciones, el motor no va a hacer ningún efecto, se va a quedar donde está, que es en 0. La única opción en la que va a cambiar encendido es si apachurramos A y B nada más. Entonces sí va a cambiar encendido. Por lo tanto, nosotros podemos escribir toda esta parte aquí otra vez, ABC, y poner todos los valores otra vez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y aquí sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Y qué condición vamos a eliminar? La que es condición de apagado. En este caso, la condición de apagado es cuando apachurramos B y C al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces es esta condición de aquí. La borramos y nos quedamos con todas las demás condiciones. Cualquiera de estas condiciones, mientras el motor esté prendido, si apretamos cualquiera de estas combinaciones, se va a quedar ahí mismo, se va a quedar prendido. ¿Y cuándo se va a apagar? Exclusivamente cuando pase a esta combinación de botones, A, B y C. ¿Sí? Con A, B y C, con B y C en encendido. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la tabla de transición de estados. Entonces, voy a borrar esto. Recuerden, siempre es importante hacer su diagrama de estados para poder desarrollar cualquier circuito digital. Si no arman bien su diagrama de estados, su circuito no tendría ningún sentido. Es igual que utilizar diagramas de flujo para la programación.
Entonces tenemos un estado presente, la cual nosotros conocemos como QN, ¿sí? Es como el reloj, el contador síncrono. Vamos a tener entradas, las entradas que van a ser A, B y C. Y vamos a tener estado siguiente. Y el estado siguiente siempre lo vamos a conocer como QN más 1, ¿sí? Es la diferencia entre QN, ¿sí? QN es presente, QN más 1 es siguiente. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar tanto las entradas como el estado presente para obtener un estado siguiente. Pero antes, se me está pasando. Antes de esto hay que tener en cuenta ya qué flip-flop vamos a usar. Aquí yo voy a utilizar un flip-flop JK porque es el que hemos estado manejando. Entonces, déjame ver si hay espacio ahí. Me lo voy a tener que... A lo mejor si aquí cabe. No, vamos a borrarlo. Voy a escribir por aquí. Estado presente. QN. Acá sería entradas A, B, C. Acá sería JK, que bueno, también es parte de las entradas. Y aquí tenemos estado siguiente, o también QN más 1. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ya que tenemos nuestra tabla, vamos a apoyarnos de las entradas más el estado presente para poder hacer la tabla de verdad, con la tabla de condiciones. Entonces, pues hay que empezar a llenarla. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, ya que terminé de rellenar toda la tabla, vean que son 16 estados, que empieza desde el 000 y termina hasta el 111. Bueno, no se alcanza a ver por la cámara, pero bueno, eso es completar toda la tabla con las entradas asíncronas que vamos a usar, que son los push button. J y K son entradas que van a ser controladas por el flip-flop. Entonces, si recordamos la tabla que venía en la presentación del video anterior, tenemos, bueno, hay que ver primero qué salidas son las que queremos, y esas son en base a nuestro diagrama de estados. Aquí no se alcanza a apreciar bien, pero en el diagrama de estados donde estaba el círculo, los circulitos y las flechitas nos indicaba qué cambios iba a haber para cada uno. Entonces, observen
¿qué mencionaba? A ver, yo aquí le saqué una foto. Que si es presente y vean, aquí son los primeros 8 ceros, corresponden con todas las posibles combinaciones que pueden tener los botones, si se dan cuenta, ¿sí? Y luego, si el motor está encendido o todos están en unos, aparecen las posibles todas combinaciones que pueden hacerse con los botones. Entonces, si está apagado, la única forma en la que se va a prender, ¿cuál va a ser? Y habíamos dicho que solamente si A y B eran igual a 1. Si era A y B igual a 1, pasaba a 1. Entonces, aquí tenemos 0, está apagado, apretamos A y B y la C está en 0, por lo tanto aquí cambia a 1. ¿Sí? ¿Y qué significa? En el resto de los estados, ¿qué dijimos? Que en el resto de los estados, no importa qué combinación tengamos, cualquier otra combinación de botones iba a ser 0. Entonces la rellenamos con 0. ¿Sí? Porque queremos que si está apagado, no importa qué combinaciones pongamos, se pase a apagado. Esta es la única combinación en la que va a cambiar a 1 o va a encender el motor. ¿Sí? Y este es el último cero. Muy bien. Ahora, si nosotros tenemos el motor encendido, ¿sí? Si la Q ya está en 1, el motor está encendido, y la única condición para poder apagar, dijimos que era apretando B y C, ¿sí? Apretando los botones B y C, aquí está, ¿sí? Entonces tenemos que está encendido y solo apretamos B y C, vamos a pasar a apagado, o sea, a 0. Pero, ¿qué sucede con las demás combinaciones? Si está encendido y yo aprieto cualquier otra combinación de botones, pues no me va a importar y se queda encendido el motor. Así aseguramos que no va a haber ningún error a la hora de ensamblar el circuito y va a obedecer las reglas exactamente como ustedes le están programando. Muy bien. Ahora, ya llenamos nuestra tabla siguiente en base a nuestras entradas. Ahora tenemos las entradas J y K, que son de nuestro flip-flop. Nada más estoy poniendo un solo J y K, ¿por qué? Porque solo son dos estados, es encendido o apagado, y eso es únicamente con un flip-flop. Entonces, ahora sí nos vamos a guiar a la tabla que venía en la presentación, que decía que si tenemos un estado presente 0 y nuestro siguiente estado era 0, las entradas J y K tenían que ser 0x. Ahí está. Y pues, al menos en el resto, todas es así. 0 a 0, 0x. 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 Solamente aquí, si estamos cambiando de 0 a 1, ¿sí? Si es de 0 a 1, la condición es 1x. Entonces, 1x. Y lo escribimos ahí. Y para la siguiente, 0 a 0, otra vez 0x. Muy bien, ahora vamos con los siguientes estados. Si está en 1 y el siguiente estado es 1, entonces la condición que debe haber en J y K es x0. x0. Y como todas son 1 a 1, pues otra vez x0, x0. Únicamente aquí, vean, si es de 1 a 0, entonces vemos la tabla y dice que si es de 1 a 0, debemos escribir x1. x1. Y otra vez, 1 a 1, x0, x0, x0 y x0. Muy bien. Entonces hasta ahí ya tenemos nuestra tabla de transiciones.
Muy bien. Ahora, bueno, le voy a sacar foto para acordarme. Ahora lo que tenemos que hacer es que, al igual que en el contador síncrono, tenemos que obtener las ecuaciones para las entradas J y K. Muy bien, entonces voy a borrar esto. Y vamos a hacer los mapas de Carnot. Entonces, en este caso, nuestro mapa va a ser de 16, de 16 estados, o sea que va a ser un mapa de 4×4. Aquí en la entrada podemos poner Q y A, y acá B y C para completar los botones, ¿sí? Las entradas, y llenamos 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10. Damos el mapa. Ok. Y vamos a decir que este mapa sea igual a J. Vamos a resolver primero la ecuación para J. Entonces, a partir del mapa que habíamos obtenido, tenemos que si pues casi todos son 0. 0, 0, 0, 0, J vale 0. En 0, 0, 0, 1 es 0. En 0, 0, 1, 0 es 0. Y en 0, 0, 1, 1 es 0. 0, 1, 0, 0, 0. Bueno, el único donde es 1 con respecto a los ceros vendría siendo en 0, 1, 10. 0, 1, 10 vale 1. Y los otros dos valen 0. Ok. Y para el resto de las entradas, acá es 1, bueno, es 10, 0, 0, es X. X, 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 todas estas ya se rellenan con X. ¿Sí? Y entonces resolvemos este mapa y pues no podemos agarrar más, únicamente nos queda esto. ¿Sí? Y entonces esto es igual a que J se elimina. Bueno, se elimina y solo queda A, y arriba D y C negada. Entonces esa sería la combinación para J. Para acá, pues hacemos lo mismo. Q, A, B y C. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Vamos. Quedó bien chueco. Entonces, vamos a empezar a llenar igual con respecto a la tabla. Para acá, al menos en toda la parte que es ceros, todo esto de aquí, en 0, 0, todo vale X. ¿Sí?
Y en el caso de aquí abajo, donde va a haber un cambio, es el 10-11. 10-11, aquí va a haber un 1, ¿sí? Y todo lo demás se llena de ceros, ¿sí? Entonces, para resolver esta, pues solamente nos queda esta parte de aquí con este de aquí. Y vamos a tener que K va a ser A negada por B y C. ¿Sí? Entonces esta es la ecuación para K y esta es la ecuación para J. Yo voy a sacar foto. Y bueno, a partir de estas ecuaciones, ustedes ya pueden armar el circuito en Proteus. Yo voy a dibujarlo aquí en el pizarrón. Lo puedo hacer directamente en Proteus para que vayan viendo qué onda. ¿Okay? Muy bien, chicos, continuando con la parte del diseño, y aquí ya armé el circuito que nos dio en el pizarrón. Entonces, vean, siempre se le debe poner su señal de pulsos. En este caso, pues puse este módulo. Ustedes, si se armara de manera física, pues se utilizaría el 555 u otro generador de pulsos astable. Entonces aquí lo que nos importa es la salida Q. Vamos a darle run y vamos a ver que, pues en este caso, activemos lo que activemos, no va a encender para nada la salida, porque solo estamos apretando pues un solo botón. ¿Y cuál es la condición para que encienda el botón? Que tanto A y B deben encenderse al mismo tiempo. Miren, si puedo dejar voy a apachurrar este aquí y voy a apachurrar el otro, ¿sí? Apreté A y B y vean, se enciende, ¿sí? Ahora vamos a suponer que alguien pues quiere jugar con los botones y también apachurra C. Vean, no pasa absolutamente nada, se queda en el estado 0, porque cualquier otra combinación que no sea esa, pues ya no va a hacer que cambie. Vean, levanto y sigue encendido el motor, levanto y sigue encendido, levanto el otro y se enciende, aprieto aprieto el otro, podría apretar los tres y se queda exactamente encendido. ¿Cuál es la condición en la que vamos a poder apagar el motor? Es si los botones B y C están en bajo. Digo, apretamos los dos botones. Entonces vamos a apretar B y C. De hecho no le voy a apretar aquí, únicamente voy a dar un push. Y vean, se apagó, ¿sí? Y ya queda así. Puedo apretar cualquiera de las otras, apretar los tres al mismo tiempo y no va a pasar nada. ¿Ok? Bueno, ahorita prendí sin querer el otro otra vez. Vean, ya lo apagué. Lo levanto y lo levanto. Entonces no importa qué combinación le ponga, no se va a encender hasta que no apriete A y B, que son estos dos. ¿Vean? Y vean cómo nada más resulta con un push poder hacer eso. Los puedo soltar a los dos push y se queda encendido, ¿sí? Puedo mantener apretado y pues no pasa nada, se sigue manteniendo encendido. Solo se va a apagar si aprieto al mismo tiempo estos otros dos. Los levanto y todo se restablece, ¿sí? La frecuencia en este caso del reloj
como quiero que sea casi en el instante, pues ya le puedo aumentar la frecuencia. Ya no quiero ver que sea un hertz. Si se dan cuenta, aquí ya no está tintileando ningún LED ni nada por el estilo. Solo es un estado de encendido o apagado con un estado de memoria. En este caso es una memoria de 1 bit. Ahora vamos a agregarle la parte del motor. Podemos buscar aquí. Motor. Vamos a ver cuál está bien. Podría ser ese. Este que dice activo. Motor simple. Ok. Lo agregamos. Y ahorita vamos a usar un transistor. Un BC 547, por ejemplo. Vamos a agregarlo. Es un transistor NPN. Bueno, para los que aún no los manejan, no los conocen, pues estos se ven en electrónica 1 y son elementos de potencia. ¿Por qué? Porque nosotros con los pequeños 5 volts que nos da el flip-flop, y aparte con la poca corriente que entrega una compuerta o un flip-flop, no va a ser capaz de mover un motor. Sí es capaz de encender un LED, por ejemplo, porque pues no consumen casi corriente. Pero pues para un motor sí sería muy pesado. Entonces nos apoyamos con elementos de potencia. En este caso voy a utilizar un transistor. Y bueno, en esta configuración siempre se acostumbra a ponerle, bueno, siempre se le pone una resistencia para no quemarlo. Entonces, este transistor nos ayuda a darle la potencia al motor. Vamos a ver sus características. Dice que funciona con 12 volts, ¿sí? Y tan solo nuestro circuito pues a lo más entrega 5 volts. Entonces ya podemos poner una fuente externa. Cuando ustedes colocan fuentes externas, por ejemplo una de 5 y una de 12, recuerden que las tierras siempre deben de estar juntas. Aquí le vamos a poner 12 volts. Y en este caso pues las tierras sí son las mismas. Ahí está. Perfecto. A este transistor, luego, bueno, vamos a ponerle una de 2.2K. Si tuviéramos más tiempo les enseñaría a calcular la resistencia, pero bueno, ahorita no ese es el caso. Entonces vamos a correrlo y vean, el motor está parado, no pasa nada si aprieto lo que aprieto. Vamos a pasar al estado de encendido y vean, solo con un push, ¿no? Puedo soltarlo y vean cómo el motor sigue corriendo, ¿sí? Entonces ahora si yo lo quiero apagar, pues no lo puedo apagar con cualquier botón o cualquier combinación, únicamente con las condiciones que yo le dije, con 1, con B y C. Y eso es todo. Si por ejemplo ustedes entre sus circuitos dicen quiero que encienda nada más con A y que se apague apretando B y C, es posible. Simplemente tendrían que cambiar su diagrama de estados y su tabla de transiciones de estado. Y las ecuaciones, pues les saldrían otras ecuaciones para alimentar a las entradas J y K. Si ustedes dicen, quiero que se prenda con C y que se apague con los 3 botones al mismo tiempo, pues entonces pueden cambiarlo y hacer ese tipo de cambios. Ustedes eligen el diseño, qué es lo que quieren que haga su circuito en este caso, ¿sí? Vamos a pensar en, no sé, algún circuito más complejo, que lleve pasos, que lleve secuencias. Bueno, hay infinidad, ¿no? Ahorita no tengo nada en claro, pero hay una variedad de aparatos que ustedes pueden controlar, ¿sí? A diferentes estados, diferentes tiempos.
ustedes deciden el diseño. Bueno, entonces pues eso sería casi todo. Sí, sería todo por el momento. Nos vemos, chicos.